siguiendo con la presentación del curso, a ver si ya terminamos esta partecita y bueno, finalmente pues ya empezaremos. ¿Listos? Bueno, listo, muy bien. En la unidad 1 vamos a ver lo que es bioenergética, procesos de obtención de energía. Vamos a ver las moléculas de importancia bioquímica para la obtención de energía. Vamos a ver en la unidad 2, vamos a ver metabolismo de carbohidratos y respiración celular. ¿Sí? Toda esta parte de la fosforilación oxidativa, metabolismo de carbohidratos, em, lo que incluye la glucólisis, lo que incluye el ciclo de Krebs, la gluconeogénesis, el glucógeno, ruta de las pentosas, etcétera. Por acá en la unidad 3 vamos a ver catabolismo y biosíntesis de lípidos. Vamos a ver pues cómo es el metabolismo de estos ácidos grasos, metabolismo de colesterol, triacilgliceroles, etcétera, etcétera. Por acá en unidad 4 vamos a ver metabolismo de aminoácidos y de proteínas. Vamos a ver el ciclo de la urea, cada aminoácido, la dominación oxidativa de cada de los aminoácidos, la síntesis de algunos aminoácidos y por último tenemos metabolismo de nucleótidos. Bueno, este es el cronograma, ¿correcto? Eh, vamos a, vamos a comenzar hoy, a ver si nos alcanza el tiempo, seminario de investigación 1, ¿correcto? Vamos a ver algo de bioenergética, interacciones moleculares. Vamos a ver, bueno, yo creo que la próxima clase ya comenzamos con enzimología, así podemos hacer un tallercito. Bueno, el hecho es que, bueno, para el 11 de marzo tenemos el primer parcial, para el 15 de abril tenemos el segundo parcial y para el 27 de mayo tenemos el parcial final. ¿Listos? Cabe resaltar que unos temitas por aquí para que expongan las personas. Ahorita seleccionamos los grupos para que vamos a hacer al azar, vamos a coger personas al azar porque no alcanzamos a exponer todos, ya sea pues en orden de levantar la mano o bueno, pues que quedan por, ¿cómo se dice? Por sus propios intereses presentar estos seminarios. ¿Listos? Bueno, ¿qué bibliografía vamos a utilizar? Vamos a utilizar bioquímica de Matthew, bioquímica de Leninger, bioquímica de Boyd, bioquímica de Lippincott, bioquímica ilustrada de Harper. Todas estas se encuentran en la universidad. Hay algunas que son para poder llevar a la casa, otras que no son, son únicamente reserva. La que nosotros vamos a trabajar especialmente es esta bioquímica de Denis Ferrier, que también de la editorial Lippincott, ¿sí? Es muy buena, es muy explicativa, es muy elucidativa, si la pueden sacar de una vez el que pueda sacarla, pues es súper, 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 es un muy buen libro y ese va a ser nuestro texto guía, ¿listos? Bueno, los tres parciales, vamos a hacer tres parciales, cada uno del 70%. Tenemos primer parcial de la primera unidad, segundo parcial de la segunda y tercera unidad y tercer parcial de la cuarta y quinta unidad. Talleres son 20%, quiz participación 10%. Y de momento, pues vamos a hacer el tercer parcial, vamos a hacer, como es el parcial final, vamos a hacer acumulativo, ¿listos? No, mentira, dejémoslo así, cuarta y quinta unidad, no lo voy a poner acumulativo. Ahí está bien, cómo está ahí puesto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Pregunta? Profe, No, todo profe. claro. Listo, perfecto, No, todo muy bien. bien. Pues nada, pues ustedes que ya vienen con un recorrido de ciencia, ya han visto bioquímica, biomoléculas, ¿sí? María Montessori decía que necesitamos especialmente la imaginación en las ciencias, pues todos saben que esto es muy abstracto, ¿sí? Las moléculas no se han visto como las pintan, de colorcitos, de circulitos, de bolitas y todo esto, sino que las moléculas se han podido descifrar así por las señales que mandan, ¿sí? O sea, las señales en biofísicas o físicas que manda una molécula se puede de esa forma. Por lo tanto, pues esto es muy abstracto y necesitamos de la imaginación. No todo es matemática, no todo es simple lógica, también se trata un poco de belleza y poesía. Entonces, como estudiantes de medicina, muchachos, estas básicas tienen que aprovecharlas al máximo, ¿sí? Las básicas son indispensables para su formación, ¿correcto? No las menosprecien, no piensen que son materias que tienen que verse porque sí tienen que verse. Son supremamente importantes para sus rotes más adelante, ¿sí? Sus rotes de interna, sus rotes de, ¿de qué?
de trauma, bueno, etcétera, etcétera, en todos los rotes que ustedes están, van a ver más pediatría, todos los rotes que van a ver más adelante, todas estas las van a necesitar, ¿sí? Las básicas son importantísimas, importantísimas. Si usted no tiene si usted no tiene las bases, si un edificio no tiene las bases bien hechas, pues simplemente se cae, ¿no? Se derrama. Y usted, pues, se trata de pasar, ¿no? Se trata de que ustedes van a tener que una responsabilidad muy grande de tratar con vidas humanas y todo esto. Entonces, desde ya hay que ponerle mucho interés a esta parte, mucho interés. ¿Listos? Bueno, está bien, muchachos. Entonces vamos a comenzar filosofando un poco. Vamos a comenzar preguntando qué es la vida. ¿Por qué entro en detalle con esta palabra de la vida? Bueno, pues porque es que la bioquímica, bueno, esto está muy estrechamente relacionado, el metabolismo está estrechamente relacionado con la bioquímica, y pues la bioquímica sabemos que es la química de la vida, ¿sí? La química de todas las funciones que se encuentran, todas las funciones que se encuentran dentro de la célula desde una perspectiva química. Entonces, ¿cuál es la razón? El metabolismo se enfoca más que todo, bueno, eso es el metabolismo energético, el papel de las enzimas, el papel de las enzimas para obtener energía, ¿sí? Este es un energético, como les dije la clase pasada, este no es un metabolismo de fármacos, un metabolismo de xenobióticos, es muy distinto, ¿sí? Este es un metabolismo netamente energético. Entonces, todas estas reacciones enzimáticas, todas estas cascadas que suceden, toda esta regulación que sucede, permite y facilita que se dé la vida. Entonces yo les hago una pregunta, qué es la vida, muchachos? Bueno, para mí, buenos días, soy Elsa. Para Ah, mí buenos días. la vida es una característica, una propiedad de los seres vivos, en donde nacen, crecen, reproduce uno, muere. Y durante toda esta serie de procesos, pues está presente, como se ha notado anteriormente, procesos bioquímicos, desde que se concibe uno hasta que muere, todo está eh, orientado por procesos bioquímicos. Muy bien, Elsa. Entonces, bueno, desde una perspectiva biológica está bien dicho, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Qué más sucede en la vida? ¿Qué más sucede dentro de una vida? ¿Qué les sucede a ustedes, muchachos? ¿Es simplemente Nace, será crece y muere. nada más? Interrelación con todos los seres humanos. No, Interrelación con mayor la el que va más naturaleza. allá, profe. Está Pero en conocer, en sentir, en experimentar. en algunas Profe, ocasiones también nos tenemos que adaptar. Ajá, adaptación, bueno, sí, ¿qué más? Adaptación, por acá el compañero dice que aprender a vivir, a intentar, ¿no? Algo muy importante, crecemos, aprendemos, caemos y nos levantamos. Por acá María Camila, muy Profe, bien. ¿Ah? de evolucionar, también se trata de evolucionar. Evolucionar, ¿no? Progresar. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes qué los motiva a estudiar También. medicina? ¿Cómo, ¿Qué los profe? Qué motivó, pena. qué los motivó a ustedes a escoger esta carrera, a estudiar medicina, a levantarse todos los días a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, a venir a la universidad, a querer aprender, a querer, no sé, ¿qué les motivó a estudiar medicina? ¿Por qué no, mejor dicho, dijeron, bueno, no, ya me gradué, voy a ser bachiller, ya cumplí con el sueño de mi padre, ser bachiller y bueno, tenga su título y ya no hago nada más? ¿Qué los motivó a escoger medicina? Porque pues yo sé que medicina es una carrera muy exigente. Prácticamente ustedes ya dejan de tener vida social, se retiran de las grandes ligas, como dicen por ahí. ¿Qué los motivó? ¿Qué los motivó a escoger esta carrera? profe, pues el profe, amor por la vida humana, sobre todo. Profe, a mí me motivó a estudiar medicina por el poder servir a las personas. Servicio, muy bien, el amor hacia la vida humana. ¿Qué más?
Profe, pues a pesar de que es un poquito subjetivo, pues, en mi opinión, a mí pues, me motivó por una responsabilidad social que hay en el departamento en el cual yo soy oriundo, ¿no? Entonces, eh, vemos y no es raro que mucho personal de salud se compromete a trabajar llanamente por plata, ¿no? Entonces, eh, el valor de servir a una comunidad ya está dado nomás y se limita a hacerlo por una remuneración económica. Entonces, realmente es mejorar también en ese ámbito del funcionario de la salud y sobre todo de los médicos que están día a día con las personas. ¿Y de qué parte eres, Camilo? Del Caquetá, profe. De Caquetá, correcto. Muy bien, Camilo, muy bien, sí. Eso es mucha gente que estudia simplemente es como por, ¿cómo se dice? Como por agrandarse, como por ego, como por que le digan doctor, por ponerse la bata, por esto y lo otro. Pero en sí, ¿a qué voy a colación, muchachos? A que, bueno, la vida siempre, como diría John Lennon, miren la vida aquí. La vida es algo, la vida es aquello que te va sucediendo mientras te vayan a nacer otros planes. Quizás un plan inicial de ustedes no era estudiar medicina, pero están estudiando medicina, ¿sí? Quizás no lo planearon en su momento, quizás esto, digo que son personas afortunadas porque pues ustedes, como se dan cuenta, hay mucha gente que quiere entrar y no entra, ¿correcto? Entonces, se hacen otros planes, ¿no? Se empieza a hacer otros planes y salen, son otras cosas, ¿no? Como dicen por ahí, lo que conviene, lo que convenga. Desde un punto de vista más social, es cierto todo lo que ustedes dicen. Espero que todos pues estén, eh, digámoslo así, abiertos al servicio, ¿cierto? Abiertos al servicio, a ayudar a la comunidad, bueno, yo qué sé, bueno, es que cada uno pues tendrá su propósito personal. Pero desde un punto de vista más científico, Nassim Nagle, un evolucionista bastante importante de la década de los 90, perdón, de la década de los 80, dice lo siguiente, dice que la dilación y la difusión o dispersión espontánea de la energía interna de las biomoléculas hacia más microestados potenciales. ¿Sí? Ustedes como personas que ya han visto, ya tienen un background importante en esta parte de bioquímica y todo esto, ¿sí? ¿Me pueden ayudar, por favor, a, a señalar las palabras que más les llamen la atención de esta frase? ¿Qué palabras le llamarán la atención a ustedes? Dilación, Dilación. Bueno, vamos a colocar aquí dilación. ¿Qué más les llama la atención? Energía, Energía, muy importante. Muy bien, energía. Profe, la transmutación. Ya vamos para allá abajo, ya vamos para allá abajo. Ahorita estamos aquí en la Espontánea. espontánea. Listo, ¿qué más? microestados, Microestados. Sí, muy bien. Difusión. Microestados. Difusión. Listo, muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Faltaría alguna otra cosita por ahí? biomoléculas, Biomoléculas, eso. Biomoléculas. ¿Qué otra palabrita por ahí hace falta? dispersión, Dispersión. Bueno, vamos a señalarla por aquí. Dispersión. ¿Qué otra les llama la vida, atención? potenciales, Potencial. Mejor dicho, toda la frase, ¿no? Potenciales, interna, la definir, definición de la vida. Bueno, ¿quién me explica qué quería decir Nassif Nagle con esta frase? ¿Mm? ¿Qué querría decir Nassif Nagle? Es toda esta frase. Bueno, les voy a ayudar un poquito. Dice que la vida es la dilación en la difusión o dispersión espontánea. ¿Sí? Entonces, estamos hablando como de una dilación, como una dilatación, una amplitud de algo, ¿cierto? Vamos a colocar acá vida, ¿sí?
Una difusión me quiere decir que hay un cambio, un movimiento. ¿Listos? La difusión quiere decir que hay un movimiento. ¿Un movimiento de qué? De energía. Todo en la vida tiene que ver con energía, muchachos. De hecho, el objetivo principal de este curso es entender cómo se consigue energía, ¿de dónde? De biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas? ¿Cuáles son? ¿Me recuerdan? Proteínas, Carbohidratos, lípidos, carbohidratos, Proteínas, ¿quién más? Y ácidos oxalatos. Ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces resulta y pasa que Nassim Nicolet dice lo siguiente. Dice que todos estos componentes, todas estas biomoléculas, tienen dentro de ella una energía interna, ¿sí? Tienen una energía interna. ¿Dónde tienen las energías internas? Bueno, pues las energías internas se encuentran dentro de su estructura, de su composición, especialmente dentro de qué? Dentro de sus enlaces. ¿Sí? Dentro de sus enlaces que componen estas biomoléculas se encuentra energía potencial. Cuando nosotros hablamos de algo, que algo es potencialmente viable, estamos refiriéndonos a que algo, ¿cierto? Puede llegar a ser. No lo es, sino que puede llegar a ser, ¿sí? O sea que estos componentes, ya sabemos la historia, que todas estas biomoléculas tienen la capacidad de formar energía. Pero estas biomoléculas solas no significan energía. Por ejemplo, usted un pan en el desayuno en el plato, ese pan en el plato no significa energía hasta que usted no se lo coma, ¿correcto? Entonces por eso hablamos de una energía potencial. O sea, ese pan que está ahí en el plato tiene una energía potencial porque cuando se consuma se va a construir en moléculas más pequeñas y en energía. ¿Correcto? Entonces, estas biomoléculas tienen enlaces internos, que esos enlaces internos al romperse, digámoslo así, al dañarse estos enlaces tienen la capacidad de producir energía. Y sabemos pues que la vida está relacionada con la energía. Si no, pues simplemente haber en un proceso muy relacionado con la vida que ustedes ya han visto, por ejemplo, biología celular y molecular. Dígame en un proceso muy, muy íntimo de la vida que se necesite energía. ¿Cuál? Por ejemplo. La ¿Qué se necesita? respiración. La respiración, muy bien, ¿sí? La respiración requiere de energía, ¿sí? El diafragma, bueno, ustedes saben más de anatomía que yo, el corazón, los miocitos, bueno, todos estos músculos necesitan ATP para moverse. Pero vámonos a irnos a algo más de fondo, algo que ustedes han visto en biología molecular. Un proceso inherente. Transporte activo a través de la membrana. Transporte activo, muy bien. Sí, eso, transporte activo. Transporte activo necesita ATP. Transporte activo, ¿qué hace? Resulta y pasa que se dice que las membranas tienen un potencial. ¿Sí? Eso ya lo han visto ustedes en fisiología. Tienen un potencial, ¿correcto? Entonces hablamos de polarización, de despolarización, repolarización. Cuando usted va a trabajar, digámoslo así, a nivel de laboratorio, va a hacer una evaluación de si un fármaco mata o no mata a un organismo, digámoslo así. Lo que se le puede medir para decir si está vivo o muerto, aparte de la actividad de la mitocondria, es el potencial de membrana. Y el potencial de membrana pues se forma debido al transporte activo que se da para hacer se da para hacer la introducción o la expulsión de iones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el transporte activo que tiene gasto de ATP, ¿listo? Regula el potencial de membrana. Y todas las vivas tienen potencial de membrana. Si una célula no tiene potencial de membrana, simplemente se dice que está muerta. ¿Listos? Entonces, desde cosas tan pequeñas como esto, yo quería que alguien me dijera, si se acuerdan de la helicasa, ¿qué hace la helicasa?
Separa las hélices del ADN. Exacto. ¿Para qué? Para la replicación. Entonces, la helicasa es una ATPasa, es una enzima dependiente de ATP, ¿sí? Y que hace la replicación. Si no hay replicación, pues simplemente no hay vida, no hay regeneración celular, no hay nada de esto, no hay producción de proteínas porque necesitamos que se abra la horquilla para que se pueda dar la transcripción. Y si no hay proteínas, pues no hay nada, ¿sí? Entonces, este ATP es indispensable hasta para los procesos más básicos de la vida, ¿sí? ¿Dónde viene? Viene de esto, de estas biomoléculas, ¿correcto? Estas biomoléculas están principalmente conformadas por carbono. Y es lo que le preocupa a la gente que trabaja con ecología ambiental. En este momento se dice que el carbono se está quedando, casi todo el carbono se está quedando en el plástico y en componentes no biodegradables, por lo tanto no está circulando. Ese carbono, al no circular este carbono, hace que disminuya la cantidad de biomoléculas disponibles en el planeta, ¿sí? Tal es el hecho que al no circular este carbono que se está quedando en el plástico, que se está quedando en emisiones de contaminación, que está quedando no biodisponible, ¿correcto? Está haciendo que las biomoléculas disminuyan. Va a tardar mucho tiempo en que desaparezcan estas biomoléculas, pero pues prácticamente como estamos administrando el planeta, nos está llevando al propio exterminio, ¿no? Hay que tratar es muy difícil concientizar a todo el planeta de la necesidad que se tiene en este momento de cuidar los recursos naturales, pero miren la importancia, miren lo que significa la gravedad de las cosas, lo que significa, por ejemplo, romper un ciclo de un elemento tan importante como el carbono, ¿sí? Si decimos que todas estas biomoléculas que están aquí, estas 4 biomoléculas, están estrechamente relacionadas con la producción de ATP y cómo es de importante el ATP. ¿Listos? ¿Sí queda claro lo que quiso decir Nafle? Sí, profe. Sí, Listo, profe. muy bien. Margulis y Sagan, todos biólogos, dicen que la vida es una exuberancia planetaria, un fenómeno solar. Es la transmutación astronómicamente local del aire, el agua y la luz que llega a la Tierra en células. Aquí lo que quiere decir exactamente es la fotosíntesis, ¿sí? Es una pauta intrincada de crecimiento y muerte, aceleración y reducción, transformación y decadencia. La vida es una organización única. Aquí estamos hablando de organización, ¿correcto? Organización. Es muy importante hablar de organización. Me parece que es muy importante esta palabrita. Y si ustedes pueden por ahí buscar, cuando, no sé, cuando termine la clase o algo que llama la compartimentalización celular. La arquitectura celular, por ejemplo, es supremamente importante que haya una compartimentalización celular. ¿Qué quiere decir esto de compartimentalización? Nosotros tenemos una célula y la célula entonces tiene un núcleo bien definido, tiene por acá mitocondrias bien definidas, tiene ribosomas bien definidos, ¿correcto? Tengan en cuenta que todas estas organelas, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, el núcleo, ribosoma, el retículo endoplasmático, todo esto cumple una función distinta, ¿sí? No están mezcladas, o sea, están en un mismo lugar, pero no se encuentran, como dicen por ahí, mezcladas, pero no revueltas. Se encuentran cada uno cumpliendo una función gracias a qué? Gracias a la compartimentalización celular, ¿sí? Supremamente importante. Y así fue que se originó la vida. De hecho, las teorías iniciales de la vida fue que se formaron estas organelas tan pequeñas gracias a la hidrofobicidad de los lípidos, ¿sí? Todos los lípidos, además de que tienen una función energética bastante importante, porque los lípidos son muy energéticos, ya se darán cuenta que tienen una propiedad energética increíble los lípidos, también cumplen funciones estructurales importantísimas que facilitan la arquitectura celular, ¿sí? Entonces tenemos membranas aquí, tenemos membranas acá, la membrana celular
que hace que se aísle una célula del espacio intersticial, por ejemplo, que la célula sea un universo único. Todo esto es gracias a qué? Gracias a los lípidos. ¿Sí? Entonces tenemos que los carbohidratos son de energía, las proteínas pues son supremamente importantes. Ya ustedes saben que las proteínas pues componen todo. ¿Sí? Todo lo componen las proteínas. Y los lípidos pues se encargan de compartimentalizar las organelas para que cada organela pueda cumplir con su respectiva función. ¿Sí? Y lo más bonito de todo es que recuerden que en química, en bioquímica general, vimos que lo apolar puede atravesar lo apolar. ¿Sí? Pues, por ejemplo, si eso es lo que se da la endocitosis, por ejemplo, viene otra membrana aquí y tiene la capacidad de fusionarse con esta membrana y entrar y endocitar y hacer pues, sus respectivas señalizaciones químicas. ¿Listos? Entonces estamos hablando, otra vez vuelve este señor Margulis y Sagan y habla de la transmutación. La transmutación es una transformación, o sea, un movimiento. Vamos a hablar entonces de que la vida es una dinámica. ¿Sí? Y la energía también. La energía siempre vamos a hablar de una energía de un estado inicial a una energía de un estado final. ¿Sí? Energía final, energía inicial. Siempre vamos a hablar entonces de dos estados. Vamos a hablar de un cambio, ¿sí? Todo conlleva un cambio, ¿correcto? Y este cambio pues es debido o gracias a una dinámica, a un proceso dinámico que ha facilitado que esta transformación, que se produzca energía y la energía genere un cambio. ¿Listos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Es todo claro? No, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, del origen de la vida, bueno, ya se sabe cuál fue el origen del universo, según algunos científicos de allá del este acelerador de hadrones que se encuentra allá en la frontera Francia-Suiza. ¿Sí? Ya se sabe que fue una explosión, se demostró que fue el Big Bang y que gracias a eso, pese a eso, pues fue que se generó el universo, ¿no? Pero entonces hay algo que se ha preguntado mucho, por mucho tiempo la humanidad, y es cómo se originó la vida, ¿sí? Entonces, la gente pues se siente, cómo se habrá creado la vida, qué será que llevó a la formación de la vida, cómo se creó esto. Bueno, hay algunas personas que hacen una respuesta fácil y dicen que la vida fue a partir de terrestres, ¿sí? Es que la vida viene, por ejemplo, de Marte y entonces se sembró aquí, se cultivó aquí y bueno, pues entonces la vida viene de extraterrestres. Las creencias religiosas son que la vida se creó del creacionismo, ¿cierto? Las palabras sagradas pues dicen que fue que Dios puso al hombre, lo hizo de tierra, de barro, lo hizo así, lo sopló y empezó a vivir. Es muy respetable, pero bueno, hay algunas cosas que hoy no cuadran, ¿sí? No cuadran con que las cosas aparecieron así de la nada. ¿Por qué no cuadra? Porque, bueno, ya llegó este señor Charles Darwin y habla acerca de la evolución, del origen de las especies y de la evolución, ¿sí? Y entonces, hoy en día hay sistemas bioinformáticos que permiten acumulan muchísimos datos, muchos, muchos datos, ¿sí? Que ahorita está muy de moda la ciencia de datos. Y estos datos acumulados permiten esclarecer que nosotros tenemos un ancestro en común, ¿sí? Tenemos un ancestro y con este ancestro entonces compartimos muchas proteínas, ¿sí? Estos se llaman los cladios. Entonces, compartimos muchas proteínas. De esto común viene esta proteína y empezó a evolucionar. Hagamos silencio, por favor, Fabio. Perdón, ¿cómo Entonces, dijo que se llamaban los cladios? los cladios. Esto es un ¿Dónde cladiograma. están? Ah, claro. Cladiograma. Ah, ¿Listos? ok, gracias. Entonces, dale, con gusto. Entonces, sale algo bastante difícil de pensar, ¿no?
llegamos aquí por arte de magia, nos hizo hombre, nos hizo mujer, aparecimos así, pum, con el clic de los dedos y salió. Eso yo creo que, bueno, es hacer un poco más metafórico, ¿cierto? Yo soy 100% creyente y sé que, pues, hay un Dios que bueno, que está acompañándonos siempre, pero también de igual forma ha de ser algo más metafórico, ¿no? Pues, siempre ahí se hablan muchas metáforas de aprendizaje, de enseñanza. Entonces, hablamos de un ancestro en común, ¿listos? Y entonces se hacen la pregunta que yo les voy a hacer. La pregunta es, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Para ustedes, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, muchachos? Si se toma en consideración la evolución, la gallina, ¿La gallina sería primera? sí. ¿Qué te hace pensar que la gallina fue primera? Pues en estos días estaba leyendo unos artículos que relacionaban con eso y explicaban la evolución mediante los animales que eran como una clase de quimera. Entonces explicaba que primero tuvo que haber evolucionado el animal desde, porque supuestamente la teoría dice que todos salimos de las aguas, la teoría de la evolución. Entonces el animal empezó a evolucionar, entonces primero tuvo que haber salido un, Un ente supongo yo. independiente que un huevo. Bueno, es aceptable lo que tú estás diciendo. Me gusta el punto de vista que le das, o sea que tuvo que haber tenido un cuidador. Sebastián, por ahí. Sí, señor. Tú dices que tuvo entonces que haber tenido un cuidador el huevo, ¿sí? Que no pudo haber, digámoslo así, crecido, no pudo haber sido suficientemente, el huevo no tiene la suficiente autonomía como para crecer solo. Pues básicamente sí necesita de algún ente que la esté cuidando. Inclusive cuando crecen en laboratorios tiene que existir ahí las condiciones ideales para poder que él nazca. Listo. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Quién más me dice por ahí qué se piensa, qué Pro- se cree? Profe, pues depende, ¿no? ¿De qué depende? Depende de cómo enfoque la pregunta, si de huevo en general o huevo de gallina. No, huevo de gallina. Porque para que sea un huevo de gallina tiene que haberlo pues. Profe, ¿y usted qué piensa? ¿Qué fue primero? Pues, digo, Yo, ¿no? yo les diré primero la pelotica a ustedes. A ver, ¿qué me dicen? Los quiero escuchar. Quiero ver cuál es su sentido crítico. Yo, en cambio, pues, de acuerdo a teorías y sabiendo cuestiones de tipo químico, pienso que fue primero el huevo, pues, con base a esto incluso que estoy viendo en este artículo y que, pues, es conocido, que si se tienen a nivel de laboratorio montones, las moléculas, ¿no? Bueno, moléculas no todavía, decimos átomos. ¿Mm? Estos átomos van a formarme moléculas y las moléculas ya, de acuerdo a diferentes grupos estructurales, entonces se van formando diferentes biomoléculas. Entonces ahí yo pensaría que bajo esas escenario de a partir de lo más elemental, que es los átomos, hasta llegar a lo más complejo que conocemos las biomoléculas, se formó el huevo de esa serie de eh, cambios energéticos y interacciones moleculares, se formó el huevo y ahí pensaría que vino, eh, que quién fue primero el huevo o la gallina, entonces es la explicación de dónde salió el huevo. Muy bien, Elsa, muy bien. Me gusta como analizar las cosas. Esto se contestó hace poco, ¿no? Eso venía una duda y la gente pues se reía y decía, pero pues qué pregunta tan absurda, ¿quién se va a poner a ponerse a pensar si fue primero el huevo o la gallina? Lo que sí sabemos es que el huevo pues sabe muy rico con cebolla y tomate y la gallina pues sabe muy rico en un sancocho, ¿no? ¿Quién se va a poner si fue primero el huevo o la gallina? Pues bueno, hay gente que se sienta a analizar, ¿sí?
sienta a pensar un poco, a filosofar un poco y han hecho parte de grandes de respuestas, pero miren muchachos, ¿con qué se defiende eso? Primero se dice que fue el huevo, ¿por qué? Vamos a pensar desde un punto de vista energético, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que todo esto es energía, muchachos, que todo esto es, o sea, todo lo que se está viendo en este instante es energía. De hecho, esa es la razón por la cual no se ha podido crear una máquina del tiempo, ¿no? Porque pues se necesita suficiente energía para compensar la energía de un instante. Entonces, todo es energía. Entonces, energéticamente hablando, teniendo en cuenta las biomoléculas y que las biomoléculas dan energía, es mucho más difícil que aparezca algo con diferenciación celular, ¿sí? Con un pico, con una cresta, con unos ojos, con plumas, ¿sí? Energéticamente hablando, es muy difícil que algo aparezca así, ¿sí? Con sus garras, bueno, aquí tenemos las plumas, etcétera, etcétera. ¿Listos? A que tengamos una simple célula, ¿correcto? Una simple célula que por factores ambientales y por factores de, bueno, de diversidad, de selección natural y diversidad natural, venga y se empiece a formar poco a poco un núcleo con sus respectivos cromosomas y comience pues a generar un individuo de estos. ¿Cómo pasa? No se sabe, ¿sí? Pero energéticamente se dice que es más fácil tener una única célula, un huevo, que unas células ya completamente diferenciadas. ¿Listos? Se van a preguntar, bueno, ¿y quién puso el huevo? Muy buena pregunta, ¿quién lo puso? Ahorita él se dijo algo muy bonito, que me imagino que vio el título de este trabajo, ¿sí? Y en todo, empezar desde lo más simple e irse a lo más complejo. Imagínense en donde yo empezara la clase de hoy al contrario. ¿Ustedes qué piensan si yo comienzo con metabolismo de nucleótidos hoy? Y esta clase la demos el último día. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí asimilarían metabolismo de nucleótidos o no? Pues yo diría que es un poquito incongruente, ¿no? O, pues, Sería un poquito incongruente, ¿correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, imagínese usted cuál sería el desgaste energético si yo hoy comienzo con metabolismo de nucleótidos, ¿sí? Les digo, muchachos, el primer parcial va a ser metabolismo de nucleótidos y de proteínas. A diferencia de que el primer parcial va a ser de esto, de lo que estamos hablando en este momento. ¿Cuál sería, cuál implicaría más gasto de energía? los nucleótidos, yo creo. ¿Qué exacto, ¿qué le quitaría más tiempo a usted? Porque aunque usted no lo crea, el sentarse a estudiar demanda mucha energía y también es mucho tiempo, ¿sí? Porque el tiempo está estrechamente correlacionado con la energía. De hecho, ahí viene Einstein. Einstein que fue capaz de hacer una relación tiempo-energía, tiempo-espacio-energía, porque hasta Newton nunca no quiso complicarse la vida con tiempo, ¿sí? Newton dejó quietico el tiempo y fue una variable que no quiso jugar con la variable porque es muy complicado hablar de tiempo, ¿sí? Y Einstein tuvo la valentía de enfrentarse a este término del tiempo y fue lo que comentaba Einstein en su biografía, algo muy chistoso me parece a mí, pues porque él fue a defender esta teoría de la relatividad, la fue a defender en Cambridge y fue a defenderla en frente de la estatua de Newton, ¿sí? Entonces él le pidió perdón a Newton. Perdón, Newton, porque pues, bueno, pues nada, he tenido esta visión, he tenido estas conclusiones y tengo que refutar muchas de tus teorías, ¿sí? Entonces él le pidió disculpas a Newton cuando fue a defender su teoría de la relatividad, una cosa de locos, de genios, una cosa muy impresionante lo que él estableció. Y entonces este señor viene y mete tiempo, ¿sí? Y al meter tiempo, pues ya es una variable adicional relacionada con energía. Entonces, es mucho más difícil, es mucho más energéticamente dispendioso que usted se ponga a estudiar en este momento
para un parcial de este metabolismo de nucleótidos, ¿correcto? Que son unas vías por allá muy, que hay que conocer otras vías, que son dependientes de otras vías metabólicas, otras redes metabólicas, a empezar a estudiar de esto, lo que estamos viendo en este momento. ¿Listos? Bueno, entonces, listo. ¿Hay alguien que quiera debatir un poco? Me gustan los debates, muchachos. El Y profe, más yo me tenía una gusta. pregunta. Entonces, Claro, dime. desde ese punto de vista energético, ¿el caso de la gallina y el huevo es intrínsecamente de él o también se explica o se utiliza como argumento para explicar otros seres vivos? Exacto, para explicar todos los seres vivos, ¿sí? Que todos empezamos de un organismo pequeño, ¿correcto? Todos empezamos de algo muy pequeño y comenzamos a evolucionar. ¿Cómo se dieron esos cambios? No se sabe. No se sabe cómo se dieron los cambios. Se dice que el desarrollo del cerebro comenzó a partir de la emergencia o a partir de la creación de utensilios como el cuchillo, ¿sí? Las puntas afiladas, que permitió matar animales y comenzar a comer proteínas. Se dice que la evolución, que el cerebro progresó de esa forma. Entonces, las otras personas van a refutar y van a decir, ¿y por qué los carnívoros no les pasó eso? Porque, por ejemplo, un león no es un animal pensante como nosotros. Entonces, esas preguntas son muy difíciles de contestar, la verdad. Son muy difíciles de contestar. ¿De dónde viene la conciencia? Porque nosotros se nos desarrolló más el- el sistema nervioso es más desarrollado que cualquier otro animal en el planeta. Bueno, eso es supremamente complicado de contestar, muy difícil de contestar, ¿sí? Lo que sí se sabe es que energéticamente es mucho más favorable comenzar de algo más sencillo, algo más pequeño, ¿sí? Por eso nosotros como personas nacemos de la unión de dos gametos, dos células, dos sistemas unicelulares que son el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Nosotros no aparecemos con cabello, cabeza desarrollados, diferenciados desde que nos creamos, ¿correcto? Entonces, todo viene siendo así, las biomoléculas han contribuido y han aportado. ¿Listos? Hubo algo más fácil, digamos, de aproximarse. La evolución es algo muy complicado, ¿sí? Y Charles Darwin pues, llegó a las conclusiones, pues porque él viajó a muchas islas que no tenían, digamos así, eh, intervención humana, ¿correcto? Islas muy aisladas en donde seguramente, seguramente no se veía mucho la migración, ¿correcto? O sea, que fueron una isla muy aislada y estudió las especies de cada isla, ¿sí? Entonces, en estas islas sacó sus respectivos reportes, sus observaciones y sacó pues lo el origen de las especies, ¿sí? Y habla mucho de la selección natural, que tumbó prácticamente la lamarquiana, ¿cómo se llama? La corriente lamarquiana, ¿sí? Entonces, pues nada, esto fue algo pues que dijo Darwin, pero pues en los, se empezó a surgir, por ejemplo, Kimura, un japonés muy bueno en evolución del siglo pasado, en 1990 por allá. Kimura pues comienza a hablar de la evolución entre las poblaciones, ¿sí? Y dice cosas bastante interesantes, muy interesantes, que vale la pena algún día leer o hacer seminarios de acuerdo a lo que pensó. Pero bueno, llegó algo más fácil, de aproximarse. Entonces llega un ruso, Alexander Oparin, que habla acerca del origen el origen de la vida, ¿sí? Cómo se originó la vida. Este texto, este libro, ¿sí? De este ruso, de un ruso que se llama Oparin, dice que todo empezó con un caldo que le llamó el caldo primordial, ¿sí? Y que este caldo primordial entonces tenía estos componentes: metano, amonio, agua, hidrógeno.
estos componentes solos pues no dan vida, ¿no? Los componentes solos no dan vida, ¿correcto? Pues de hecho el metano, pues ustedes saben que el metano es un gas que no aporta, no aporta la vida. El amoníaco es un grupito que nosotros, por ejemplo, eliminamos en la orina, ¿correcto? Eliminamos la orina con proveniente de las dietas ricas en nitrógeno, como las carnes. El agua, pues el agua es una molécula de vida supremamente importante que yo me imagino que ustedes ya saben por qué el agua es tan importante. Poniéndose a pensar, muchachos, ¿cuál es la razón de que la primera palabra debe ser agua? Y la última palabra de una persona agonizando sea agua, ¿sí? O sea, naciendo o muriendo es agua, ¿sí? ¿Qué saben ustedes del agua? Cuéntenme. ¿Qué conocen del agua? Díganme todo lo que sepan del agua, por favor. Es una Profe, que molécula termoestable ¿A qué te refieres con termoestable? que uno necesita mucha energía para que cambie de estado. O sea, que se ¿Necesitas mucha vuelva energía? gas o sólido. No como el metano, por ejemplo, que necesita poca energía para que se convierta en gas. Bueno, estamos hablando de temperatura, de calor, ¿cierto? Sí, exacto. Listo. ¿Qué más? ¿Qué Pues el más no agua saben de agua que me tiene dejará? demasiadas propiedades, ¿no? Pues él tiene algunas características que lo hacen como tal, por ejemplo, el disolvente universal, porque muchas sustancias se disuelven en él. También se puede comportar como un ácido y como una base. Muy bien, sí, la neutralidad como ácido y base. Hablas de disolvente universal. ¿Qué crees que es importante? ¿Qué tiene de importante eso con la vida? Que sea el solvente universal. ¿Qué tan importante es la propiedad para la vida? Pues yo creo que, profe, que en la vida hay muchas reacciones, hay muchas composiciones, hay mucho intercambio como tal de moléculas, de compuestos como tal. Y pues no irnos a muy lejos, el agua también está presente en nosotros, ¿no? Nosotros como organismo. Entonces yo creo que también son características que vale la pena resaltar. Ok. Bueno, sí. Aquí me da un ejemplo. Gracias, tú eres Caicedo, ¿cierto? Sí, profe. Gracias, Camilo. Bueno, eh, vamos a ver, alguien que me diga algo más. Camilo nos habla de que el intercambio, que esto, que lo otro, pero vamos a irnos a algo más puntual. ¿Qué hace? Nosotros ahorita hablamos de procesos de vida, ¿cierto? Procesos de vida involucrados con energía, con ATP. Pero vamos a hablar entonces algo más puntual. O sea, el agua que hará dentro de una célula para que promueva la vida. Profe, permite el transporte por los fluidos. Permite transporte por los fluidos, exacto. Permite transporte por fluidos, o sea, que permite el movimiento, la dinámica, ¿qué más? La mayoría de todas las reacciones bioquímicas se desarrollan en el seno del agua, ¿sí? Y todo esto obedece a leyes físico-químicas de esta agua en esas soluciones acuosas que tienen a nivel celular, teniendo en cuenta, pues, Acuoso. ¿Mm? teniendo en cuenta todas las propiedades que tiene el agua, las vimos en bioquímica, y que son una excepción cuando uno mira el agua como tal respecto a otras sustancias que químicamente dices deberían parecerse a ella, pero no, ella tiene unas propiedades muy particulares, ¿sí? Entonces, por eso es que esta particularidad de ella hace que tenga
un puesto importante a nivel celular, ¿sí? Y allí, pues, por lo que decía, la mayoría de las reacciones bioquímicas suceden en el seno de ella. Muy bien, muy bien. De hecho, las células, todo es agua, excepto donde no hay agua. No hay agua dentro de la membrana, ¿cierto? El núcleo hidrofóbico de la membrana. Y dentro de los grupos hidrofóbicos de las proteínas, ¿sí? No hay agua. Pero es importante que no haya agua ahí. ¿Saben por qué, muchachos? Porque es que el agua es el que, por ejemplo, para irnos no muy lejos, el agua permite que las proteínas se plieguen o se formen. Por ejemplo, un receptor que tiene esta forma gracias al agua que está aquí. Con eso les digo todo. Vamos a hacer de cuenta, ustedes ya vieron fisiología, ¿no? ¿Ya vieron fisiología? Sí, profe. Sí, ¿Cuál es profe. la, cuál Estamos es la viendo. impor- Ahora están viendo, bueno, ¿han visto ya algo de receptores? Sí, profe. ¿Qué Sí, importancia profe. tienen los receptores en una célula? ¿Mucha importancia? Muchísimo. Mucha Mucha. importancia. Entonces, ¿cómo les parece que yo tengo un receptor de membrana aquí y el agua comienza a ejercer una presión sobre la membrana, primero que todo? Gracias al agua se forma la membrana. Si el agua no existe, no existía la membrana. Los fosfolípidos estarían así, tal cual lo estoy dibujando aquí. Así estarían los líquidos, ¿correcto? Pero el agua ejerce una presión, por eso es que llaman, es mal dicho que se llama interacciones hidrofóbicas. Elsa, no sé usted cómo lo llama Elsa, estas interacciones. ¿Lo ¿Cuál llamas interacción, perdón? las hidrofóbicas? ¿Tienes algún otro nombre para estas interacciones? Ah, no, pues en interacciones hidrofóbicas, pues que son hidrofóbicas entre algo que es apolar con algo que es polar. Apolar la sustancia hidrofóbica y polar la hidrofílica. Exacto. Bueno, a mí no me gusta hablar de interacciones hidrofóbicas porque realmente, a ver, no es una interacción como tal, o sea, energéticamente no es muy significativa. Es decir, que estas sustancias apolares digámoslo así, eh, se están uniendo, ¿no? Realmente lo que pasa es que el agua ejerce una presión sobre estas, las empuja a que estas se agreguen, ¿correcto? Pero eso es mejor, a mí me gusta mejor llamarlo clatratos, ya depende de cada persona. Ustedes van a encontrar en la bibliografía, van a encontrar interacciones hidrofóbicas, pero pues para mí una interacción es una atracción, ¿no? No hay un momento dipolo, bueno, al menos de que sea un dipolo momentáneo, dipolo transitorio. Pero las interacciones hidrofóbicas, no me gusta llamarlas así, me gusta más llamarlo clatratos, formación de clatratos, ¿correcto? Entonces el agua, primero hace que se forme la membrana y en segundo lugar el agua hace que se forme esta conformación del receptor, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el agua también ejerce presión sobre los residuos hidrofóbicos que están acá. Entonces, acá del receptor, entonces el receptor se pliega de esta forma. Coge esta forma gracias al agua. ¿Listos? Si no existe agua, una proteína no se pliega, no hay estructura secundaria de la proteína, ¿sí? Si la proteína se encuentra sin agua, simplemente no se pliega. ¿Listos? No hay formación de estructura secundaria, la estructura secundaria prácticamente sería la estructura random coil, ¿no? La random coil que sería la aleatoria. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces es importante, estamos yéndonos a procesos muy básicos, muy fundamentales de por qué, por ejemplo, el agua es tan importante, es de vital importancia la molécula agua. Pero sí me estoy desviando un poquito a donde quiero ir. Entonces estamos por acá en un caldo primordial, un caldo que definitivamente nadie puede sobrevivir en estas condiciones, donde hay metano, donde hay amoníaco, donde hay agua únicamente, donde hay hidrógeno, ¿correcto? Entonces este señor Miller y Urey, ¿sí? Por ahí en 1950, así como la historia de Frankenstein, cogieron estas moléculas pequeñas y le colocaron energía, le colocaron electricidad, un campo eléctrico, una descarga eléctrica,
y de repente, catapum, pues, producieron aminoácidos, que si son, si es una biomolécula, una sustancia relacionada con la vida. ¿Listo? Entonces se dio respuesta a algo muy importante. ¿Cómo pudo haber iniciado la vida? Pues la vida comenzó a partir de estas cosas, de estos componentes, los cuales proponía Alexander Oparin en su libro El origen de la vida. Vienen estos señores, replican las condiciones del caldo primordial, del caldo primitivo. Por aquí mencionan a Oparin. ¿Listos? Y entonces, esto del caldo primitivo, le colocan una descarga eléctrica y producen aminoácidos, ¿sí? Producen la glicina que es el aminoácido más sencillo que existe, la glicina. Entonces, claro, ya se conoce que de esta forma existe la glicina y de ahí pues ya puede hacer una, digamos así, una diversificación. ¿Cómo se hace esta diversificación? La verdad no se sabe, la evolución sigue siendo un misterio. Los saltos evolutivos que se han dado de una especie a la otra sigue siendo un misterio. Pero es una buena teoría, respaldada, bastante interesante, de los cuentos de un cuento de ciencia ficción, ¿cierto? Que fue, por ejemplo, Frankenstein. Y entonces se genera el aminoácido y el aminoácido pues ya puede ser usado por la célula para que comience a, bueno, a producir sus respectivos productos. ¿Listos? ¿Pregunta, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces, borrar aquí. Muy bien. Entonces tenemos esto, este es metabolismo. Voy a quitarme aquí. Bueno, esto es metabolismo. Este es el resumen de metabolismo. Primero, yo quiero que nos familiaricemos con los tipos de células que vamos a estar trabajando todo el tiempo, ¿sí? Que son entonces, es entonces una célula muscular, ¿correcto? Que la vamos a llamar el miocito. Entonces viene siendo el miocito. El miocito es lleno de mitocondrias, mitocondria. Tenemos por acá los adipocitos, y tenemos los hepatocitos. ¿Listos? Hepatocitos, miocitos, adipocitos. Hay otras que también son muy importantes a nivel metabólico, como es el caso de las nefronas. También vamos a tocar nefronas, vamos a tocar también con células beta del páncreas, células pancreáticas, pero estas células ya son secundarias, ¿sí? Nos vamos a adentrar muy bien acá al miocito, al hepatocito y al adipocito, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listos? ¿Cómo se resume entonces toda esta parte del metabolismo energético? Tenemos biomoléculas grandes, tenemos biomoléculas más pequeñas, ¿sí? Y estas biomoléculas más pequeñas, aquí tenemos la ruta principal, que es la ruta de los carbohidratos. Tenemos la glucólisis, acá tenemos la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de piruvato. ¿Ustedes han visto algo de esto, muchachos? Sí, bueno, yo lo conozco el ciclo de Krebs, ¿no? Exacto, ciclo de Krebs. En Por acá. en este caso no sería más que todo, cuando usted habla de adipocito, miocito y hepatocito, estaríamos hablando del ciclo de Cori, profe. El ciclo de Cori es por acá tenemos un intermediario que es el piruvato. Piruvato por acá nos produce ácido láctico, ¿no? Ácido láctico. Es el ácido láctico que es rico acá en músculo. Vuelve y me produce, por acá se devuelve, y me produce en el hepatocito,
por acá que me estoy desviando, vuelve a producir glucosa. ¿Listo? Por medio de lactato deshidrogenasa, que es una enzima de doble vía. Vuelve por acá otra vez a piruvato, por acá se da la gluconeogénesis y me forma otra vez glucosa. Este es el ciclo de Cori. ¿Listo? Pero eso viene siendo por acá más que todo de ácido láctico. Bueno, miren que todo está conectado, ¿listos? Todos tienen están interconectados, ¿sí? Todos están supremamente relacionados. Todo esto es mediado por procesos 100% enzimáticos. Y bueno, pues aquí está la formación de piruvato, acá está la acetil-CoA. Y la acetil-CoA ya estamos aquí hablando de mitocondria. Mitocondria, por acá tenemos el ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, cualquiera está bien dicho. Posteriormente tenemos el desprendimiento de los dióxidos de carbonos, que es el principal objetivo del ciclo de Krebs, sacar dióxido de carbono que proveniente de la glucosa, ¿no? En sí, proveniente del piruvato. Aquí tenemos una descarboxilación, piruvato de 3 carbonos, acetil-CoA de 2 carbonos, salen 2 carbonos del ciclo de Krebs. Y a su vez también tenemos una reducción de transportadores de electrones, unos cofactores bastante importantes para algunas enzimas, y estos cofactores que vienen de la vitamina B1 y B3. ¿Listos? Y por acá tenemos la producción de ATP. Correcto, por acá tenemos la eliminación de algunas aminas en forma de urea, ¿sí? Algunas aminas provenientes de las dietas ricas en nitrógeno, proteínas. Dietas de proteínas y bueno, sí, yo creo que esto sería como el resumen. El resumen, claro que faltan muchas cosas más, correcto, pero eso sería como la parte resumida. Aquí vemos un diagrama un poco más complejo. Esto es lo que vamos a ver pues en el curso. Bueno, aquí pues tenemos las rutas un poco más establecidas, ¿sí? Aquí ya está un poco más grande. Vamos a ubicarnos. Por aquí vemos el piruvato, ¿sí? A ver, lo muestro por aquí. Entonces, tenemos por acá tenemos la fructosa disfosfato, fructosa no, junto por acá arriba está la glucosa, ¿no? Por acá tenemos gliceraldehído, glicerato, por acá tenemos la formación de piruvato, por acá tenemos el ciclo de Krebs se desprende a varias rutas, a las rutas de ¿qué? De las ferroproteínas, de la hemoglobina, todo esto se desprende por acá, también tenemos por acá otras rutas de aminoácidos, el ciclo de Krebs es muy relacionado con rutas de aminoácidos, por acá tenemos alanina, que es la forma de piruvato. Bueno, muchísimas cosas por acá en el ciclo de Krebs. Por acá tenemos síntesis de ácidos grasos, por acá tenemos cuerpos cetónicos, por acá tenemos autacoides, por acá tenemos ruta de las pentosas, por acá tenemos autacoides, que son las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Por acá tenemos los ácidos grasos, síntesis de ácidos grasos por acá, carboxilasa supremamente importante. Por acá tenemos todo lo que es rutas de aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos, y por acá tenemos los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, por aquí estoy tratando de ver dónde está la vía la papa. Bueno, no veo la ruta del folato, por aquí está la ruta del folato, el tetrahidrofolato. Por acá está la ruta del folato, ácido fólico. Y bueno, yo creo que aquí falta la del chiquímico. El chiquímico. En fin. Bueno, todo esto es como el resumen, ¿no? Esto es lo que nosotros esperamos ver al final del
recurso, ¿sí? Poder ver todas estas rutas. Y bueno, pues nada, vamos a seguir. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso de toda esta parte de química. ¿Listos? Vamos a hacer un pequeño repaso de la teoría atómica. Entonces, bueno, vamos a decir que tenemos un núcleo que es, el núcleo tiene protones más neutrones, ¿sí? Y por acá tenemos orbitales de energía en donde se encuentran los electrones girando. ¿Listos? Los electrones están por acá girando. Los electrones saben que son los que se encuentran moviéndose alrededor del núcleo de forma continua. ¿Listos? Esta rotación, este movimiento de los electrones es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es que las moléculas, para que tengan vida, ¿sí? Las moléculas para que puedan tener vida, deben presentar esta forma. ¿Ustedes todos tienen claro el concepto de polaridad o hay alguien que no lo entienda? Dígamelo con honestidad, que no hay ningún problema. ¿Tienen claro el concepto de polaridad, muchachos? No los escucho, no me dicen ni sí, no. Entonces, ¿lo tienen claro o no lo tienen claro? Sí, profe. Bueno, Sí, yo sí, claro. Positivo, negativo, sí. lo que sea. Listo, muy bien. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una molécula que no tiene polaridad, que es, por ejemplo, el caso de los lípidos, ¿sí? Los lípidos, pues sabemos que tienen funciones energéticas importantes y tienen funciones estructurales importantes como formación de membranas, ¿correcto? Pero en sí lo que promueve, por ejemplo, la vida, lo que es las proteínas que son las moléculas importantísimas de la vida, generalmente tienen esa conformación, ¿correcto? Tienen un momento dipolar. Y un solo átomo puede presentar esto. Por ejemplo, nosotros tenemos interacciones tipo dipolo momentáneas, que en este caso, donde tenemos esta molécula completamente apolar, es posible que el electrón, que un electrón de en medio de su constante o su continuo giro, venga hacia acá y me toque la nube electrónica de este otro átomo, ¿sí? Por lo tanto, decimos que este átomo queda cargado temporalmente como negativo. Y que este de acá, que se distanció su electrón hacia este lado de acá, hacia la nube electrónica de este átomo de acá, entonces queda parcialmente positivo y se forma un dipolo. Pero este movimiento es supremamente importante para la formación de la vida. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen aminoácidos que pueden llegar a funcionar de esta forma, ¿sí? Entonces la dinámica es bastante importante. Me gusta mucho esto. Aquí me gusta más esto que esto. Esta es llamada la neutralidad, ¿cierto? A la adinamia. Y esto es llamado a la dinámica, ¿sí? La dinámica de las sustancias, de las moléculas como tal. Entonces tengamos en cuenta que los electrones se mueven muy, muy rápido. Y ahí surge o parte la incertidumbre de Schrödinger. El principio de incertidumbre de Schrödinger. ¿Alguien me explica acerca del gato en la caja? Explicar que no le entendí. De lo del gato en la caja, de Schrödinger, la dualidad el principio de incertidumbre. No podíamos saber si el no gato es, estaba vivo o muerto, hasta abrir la caja, que él metió un gato con un veneno y pues que podría que lo rompiera o que no, y que pues no, en sí nunca íbamos a saber si el gato estaba vivo o muerto hasta cuando abriéramos la caja. lo que sé es que ¿Lógica? estaría vivo y muerto a la vez. O sea, y al estar cerrada la caja estaría en una forma en que sería como 100% probable de que esté vivo y 100% probable de que esté muerto. Pero eso es como imposible físicamente, por decirlo así, porque no, porque las probabilidades siempre tienen que sumar 100. Muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, entonces más bien si tiene que sumar 100 sería 50% vivo, 50% muerto. Exactamente, pero pues no es, no, o sea, según lo que tengo entendido es que el gato siempre va a estar oscilando entre 0 a 100, pero entre vivo y muerto, o sea, digamos, puede estar 85% vivo y al mismo tiempo 85% muerto. Es la cosa que genera como esa incertidumbre porque podría dar lugar a nuevos O sea, campos dimensionales, por decirlo así. ¿para ti qué es algo 85% vivo? ¿Qué te refieres con 85% vivo? Pues, o sea, es lo que tenía entendido, que como al no abrir la caja, no se sabe qué está, entonces la probabilidad puede cambiar mucho, entonces es lo que dice, o sea, que no hay como una seguridad ante eso. Listo, muy bien. Sí, en sí eso es lo que quiere decir Scrooge, ¿no? O sea, y pone, bueno, encierra, primero coge una caja y encierra un gato ahí dentro de la caja. ¿Sí? Posteriormente, un dispositivo radioactivo tiene la capacidad de soltar un veneno. La capacidad de soltar el veneno por medio del dispositivo radioactivo es del 50%. ¿Listos? 50% de posibilidad, de probabilidad, perdón. Estamos hablando de un evento probabilístico, ¿sí? Probable. 50% de probabilidad de que este dispositivo radioactivo impacte aquí y me suelte el veneno. El veneno definitivamente mata al gato. Si se rompe el gato muere, ¿sí? Si el veneno no se cae, no se rompe, pues simplemente el gato vive. ¿Cómo hago para saber si el gato está muerto o está vivo? Abriendo Pues la la caja. única es abriendo la caja, profe. Exacto. La caja. O sea, haciendo una observación. ¿Listo? La única forma de saber que si el gato está vivo o está muerto es observando. ¿Listos? Esta analogía se aplica para los electrones. ¿Por qué razón? Porque es que resulta y pasa que si yo tengo un electrón que se está moviendo tan rápido de que puede estar en dos lugares a la vez, ¿listos? En dos lugares a la vez. Este movimiento es el que facilita que las moléculas funcionen. Si en este movimiento así de rápido, las moléculas no van a funcionar en un sistema celular. ¿Listos? Entonces, lo que dice Schrödinger es que los electrones se encuentran superpuestos. O sea, que se pueden encontrar en dos lugares a la vez. ¿Cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que el estado es perturbado. O sea, que tiene un observador aquí, ¿cierto? El electrón va a estar únicamente en una sola posición. ¿Listos? Pero el electrón se mueve tan rápido que puede estar en dos posiciones a la vez. Puede estar acá o puede estar acá. Profe, perdón, o sea que eso es lo que dice que uno no puede saber la posición ni la velocidad de un electrón al mismo tiempo, o es otra cosa. Exacto. No, exacto, exacto. Ah, ok. ¿Sí? Exacto, la incertidumbre. No se sabe la localización del electrón en un instante. ¿Por qué razón? Bueno, porque es que está tan rápido, viaja tan rápido que no podemos verlo, no podemos observarlo. Es imposible observarlo. Teóricamente, pues se habla de la superposición mientras que tú no lo observes, ¿sí? Mientras que no se perturbe el medio, puede estar en las dos posiciones a la vez. Pero en sí, para no complicarnos, para no ponernos a ver, para no ponernos a hablar de física pesada, pues simplemente muestra la dinámica de un sistema, ¿sí? Que sucedan otros procesos que ya vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, ¿cuáles? No covalentes, que es lo que nosotros nos vamos a adentrar, ¿sí? Ustedes en bioquímica general, me imagino que hicieron un repaso de enlaces covalentes, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí.
Sí, profe. Fuerte. Eso es supremamente importante para la Se rompen. fácilmente. Exacto. Se necesita poca energía para, eh, para, para romperlos. ¿Qué es lo que pasa ¿Listo? con el agua, no, profe? Con los puentes de Exacto. hidrógeno. Correcto. Por eso es que el agua, por ejemplo, a ver, nosotros, hagamos de cuenta, nosotros ya sabemos por qué el ion sodio y el ion cloro, por la solvatación del cloro de sodio, es supremamente importante para la vida, ¿sí? Ya sabemos, ya hablamos del potencial de membrana, ya sabemos pues, que estos pasan por transporte activo a través de la membrana, y esto y lo otro. Imaginen donde una molécula de agua, ¿sí? Hicieron un enlace covalente con el sodio. Estoy aquí hablando, disculpen la expresión, hablando. Y resulta y pasa que entonces yo tengo que introducir toda esta molécula de agua con sodio, de agua con sodio. Se dice que el sodio arrastra agua, pero no arrastra ingredientes electroquímicos. ¿Sí? Yo tengo una acumulación acá de sodio y entonces si yo tengo un aumento de la concentración de sodio de un lado, pues tengo que hacer una ósmosis de agua por medio de acuaporinas por otro canal. ¿Sí? Canal de sodio no le va a pasar agua, ¿correcto? ¿Cierto? En forma sólida, un cristal. Y cuando tiene contacto con el agua, entonces disociamos esto. Una solvatación para el potencial de acción. Todos los músculos funcionan con un potencial de acción. ¿Sí? Músculos vitales como el corazón, un potencial de acción. Todo tiene que tener un potencial de acción. Entonces, hace esto, pues entonces tenemos enlaces por acá. Tenemos iónico, ¿no? Enlace iónico, ¿correcto? Vamos a hablar, pues, hablemos de un cristal ion dipolo. Hablemos de un ion dipolo. Y resulta que el agua tiene esa... Por eso es como tan simple. Estas interacciones son supremamente importantes para la vida. La más fuerte
la temperatura a 37 grados centígrados, metabolismo basal. ¿Listos? Entonces, el catabolismo, vamos a decir, por lo tanto, vamos a denominar que es un proceso exotérmico, y o exergónico. Cualquiera de los dos está bien dicho. Exotérmico o exergónico. ¿Listos? Resulta y pasa que este señor llegó y, bueno, se puso a moverse de aquí, se comió la hamburguesa, se fue para la casa, se movió, él comenzó a generar calor. El calor comienza a generar sudor, ¿cierto? Para termorregular el cuerpo, ¿sí? Y llega a la casa y entonces este señor se pone a descansar, se pone a ver Netflix, ¿sí? Se pone a sentarse a ver los Bridgerton. ¿Listos? Y entonces este señor, cuando está ahí viendo Netflix, resulta y pasa que sus células, ¿sí? Especialmente las células musculares o, bueno, los hepatocitos, tenían la señal de que como estaba en movimiento, él tenía que estar produciendo ATP, ¿sí? Pero se sentó a ver Bridgerton. ¿Sí has visto los Bridgerton, muchachos? Sí, buenísima. Buena, ¿no? Bueno, entonces se sentó a ver los Bridgerton y entonces resulta y pasa que este ATP ya no lo va a usar más. ¿Listo? Entonces las células dicen, ¿yo qué me pongo a hacer con este ATP en exceso? Yo no necesito tanta ATP, ¿correcto? Entonces, este ATP que se encuentra aquí, energéticamente, energía acumulada, empieza a generar productos anabólicos, ¿sí? Anabolismo. ¿Qué hace o qué produce con este anabolismo? Produce ya sea glucógeno, en el mejor de los casos. En el caso de que este exceso de ATP se encuentre, por ejemplo, en músculos, ¿correcto? Empieza a producir glucógeno, porque pues el glucógeno tiene algunas reservas, perdón, los miocitos tienen algunas reservas de glucógeno, ¿sí? O simplemente produce lípidos, ¿cierto? Tocitos para ser almacenados en adipocitos y aumentar así su grasa corporal. ¿Listos? Entonces tenemos dos pasos aquí muy importantes que tenemos que tenerlos en cuenta, muchachos, es el catabolismo y es el anabolismo. ¿Listo? Catabolismo y anabolismo. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, muy bien, muchachos. Así como nosotros tenemos que el catabolismo es exotérmico exergónico, la liberación de calor, así uno no se enfríe cuando uno se pone a reposar en términos de que uno pierda demasiado calor. Vamos a decir que es un proceso endotérmico ¿listos? Vamos a decir que el anabolismo es un proceso endotérmico endergónico. ¿Listos? Sí, profe. Bueno, listo, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo a ver si hemos entendido el concepto, muchachos. Yo tengo agua en estado sólido, o sea, tengo un hielo. Tengo que eso pasa a agua líquida. Y tengo que el agua se transforma en hielo. Lo primero que yo les quiero decir es que termodinámicamente, un sistema exotérmico exergónico quiere decir algo que no genera trabajo. Sí, que no genera trabajo.
A esto se le llama una reacción espontánea favorable. Eso sí tienen que copiarlo por ahí en su cuadernito. Reacción espontánea favorable lo llamamos a un evento exotérmico exergónico. A un evento endotérmico endergónico lo vamos a llamar entonces una reacción no favorable, no espontánea. ¿Listo? Vuelvo y repito. Perdón. A un proceso exotérmico exergónico lo llamo una reacción espontánea favorable y a un proceso endotérmico endergónico lo llamo no favorable, no espontánea. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. O sea, que Listo, muy bien. lo que quieres decir es que una reacción exorgónica, las reacciones exorgónicas no necesitan de una aplicación de, por ejemplo, de una fuerza para producir la energía. En cambio, las endergónicas requieren una fuerza para poder producir esa energía. Exacto, o sea, las exergónicas son espontáneas, ¿sí? Digámoslo así, se dicen que son favorables porque antes me generan energía, me está sobrando la energía en esa reacción, ¿sí? Me está generando energía, no sé qué hacer con esa energía. Eso sería una reacción ergónica, ¿listos? O exotérmica. Una reacción endergónica endotérmica es aquella que yo necesito energía para llevarla a cabo, ¿listos? Por lo tanto, para quedarme únicamente aquí en la próxima clase continuamos con la segunda ley de la termodinámica y cambio bioenergética, ¿listos? Por lo tanto, mi pregunta es, ¿el paso de hielo a agua líquida será espontánea o no espontánea? Será espontánea. Espontáneo, profe. ¿Es espontánea? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué es espontánea? Profe, porque no hay que aplicarle mucha fuerza. Si Profe, uno pero no necesita energía. fuera de la nevera, pues se va a derretir, es algo natural. Pero Algo no natural, requiere temperatura para algo que pase de espontáneo. estado sólido. No, y esa energía la toma del medio ambiente, que si el medio ambiente está cálido, en tanto que está, bueno, digo cálido, 37 grados, 30 y Uy, no, tampoco. 22, no estamos 20 grados, digamos, y 20 grados, en tanto que el otro está 0 grados, entonces necesita para pasar al líquido retomar energía del medio ambiente. Exacto. Entonces, ¿espontánea o no espontánea, Elsa? Es, sería no favorable. No espontánea, ¿no? No espontánea, Exacto, sí. no espontánea. No espontánea. A la chica que me dijo al principio, que no vi quién era, que me dijo que se acabara espontáneo, yo te cambio el juego. Te digo, estamos en el Polo Norte, ¿sí? En el Polo Norte tú sacas el hielo y se vuelve agua. No. No, exacto. Entonces, exacto. Quiere decir que lo que es, exacto, no espontáneo. Correcto. Es no espontánea. Pero no requiere más trabajo convertir el agua en sólido, pues en hielo, que derretirla. Claro, pero es como yo te digo el caso, o sea, eso depende de donde tú estés. Si yo estoy en el Polo Norte, ¿qué es más trabajo? ¿Volverla líquida o dejarla hielo? O volverla hielo, perdón. Ah, ok, sí, dejarla hielo. ¿Lista? ¿Lista? Pero esta respuesta que yo quiero no es relativa, no es si usted está en el Polo Norte o si está acá. Estamos hablando en términos termodinámicos, ¿listos? Y siempre en términos termodinámicos, cuando un sistema se le suministra energía o se le suministra calor, decimos que es no espontáneo. El paso de hielo a agua es no espontánea, ¿sí? Así usted la saca del congelador y se le vuelva agua líquida. ¿Listos? Por lo tanto, la transformación de agua líquida a hielo, ¿qué es? Espontánea. Está perdiendo calor. Exacto. Está liberando calor al entorno. ¿Listos?
libera calor al entorno. ¿Listo, muchachos? A mí no me queda del todo claro, Sí, dime que no te quede sino que claro. se me recortó un momento. Cuando se le suministra calor, ¿quiere decir que no es espontáneo? Exacto, no es espontáneo cuando tú le suministras calor. ¿Listos? Vale, profe. Y cuando sale calor de ese sistema, cuando el sistema libera calor, que sí es una reacción espontánea. ¿Sí? Espontánea, exergónica. El agua pasará Una pregunta, profe. fluida líquida. Sí, dime. Es no espontáneo. Lo que yo no entiendo por qué se le llama espontánea o no espontánea. El hecho de que libere o no, o que requiere energía. Mira, cuando este último ejemplo que les hice aquí es como para mirar si el concepto queda claro o no. Vamos a irnos a un sistema más fácil de comprender esto. Tú llegas y te comes algo, ¿listo? Sabes que en esa comida tú tienes biomoléculas que tienen enlaces con energía potencial, ¿sí? Esa comida se va a transformar en sustancias más pequeñas, que eso se va a transformar en ATP. ¿Listo? Sí, señor. ATP va a ser usado por el músculo y eso va a generar calor. En últimas condiciones va a generar calor, ¿correcto? Entonces decimos que es una reacción espontánea aquella que tiene la capacidad de generar calor. O sea, que no necesita energía para llevarse a cabo, sino que antes está produciendo energía. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, pero o sea, se le llama espontánea por el hecho de que no requiere como... No requiere energía, me está antes generando energía. Es más fácil que se lleve a cabo. Exacto, es más, sí, o sea, espontánea es como sin presión, como sin trabajo, como sin fuerza, ¿sí? A eso le llama espontaneidad, ¿correcto? O sea, que me está más bien es generando energía, me está liberando energía. Eso es espontaneidad. Profe, qué pena. Otra pregunta. Entonces, habían dos conceptos, reacción espontánea favorable y reacción no espontánea no favorable o reacción espontánea no favorable. Exacto. ¿Es cuál? Reacción espontánea favorable. ¿Y reacción espontánea no favorable? No, reacción no espontánea y no ok. favorable. Ese sería el anabolismo. Ese sería el anabolismo correcto. Reacción no Bueno. espontánea, no favorable. Gracias. Dale, con gusto. ¿Listos? ¿Sí te quedó un poquito más claro lo que tú tenías la duda de por qué le llamas Sí, espontaneidad? señor. Claro, solo que pues yo en el espontáneo pensaba que era como algo más bien, pues se le daba ese nombre como por el tiempo tal vez que tomaba, no por Ya. la relación entre la energía. Sí, no, la única forma es, pongámonos a pensar energéticamente, ¿sí? Pues acuérdate siempre el ejemplo de la cita. La cita a mí siempre me ha funcionado. Que eso es algo que nos pasa, ¿no? Es una cita espontánea, es una cita que fluye, o sea que es una cita que no necesitas introducir energía, ¿sí? No necesitas ponerte a pensar qué le digo, no necesitas ponerte a pensar si lo que dijiste estuvo bien, si no estuvo mal. Esas citas son muy desgastantes, ¿correcto? Esas son las no espontáneas. La cita espontánea es que todo fluye y todo está muy chévere, muy bacano, muy bonito, todo bien, bien. Y ya, esa sería una cita espontánea, o sea que más bien se genera energía. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Entonces, ¿sí queda claro? ¿Queda un poco más claro? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, entonces así quedamos, nos vemos la próxima semana. Elsa, por favor, la próxima semana, entonces nos haces la presentación. ¿Listas? ¿Listos? Listo. La próxima semana organizamos los grupitos. No alcancé a llamar hoy a lista, la próxima semana llamo a lista para que estén pendientes. Vale, profe, muchas gracias. Vale.